short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. El 28 de febrero a las 2:30 de la madrugada, hora del este, Estados Unidos e Israel lanzaron la mayor operación militar conjunta en Medio Oriente desde la invasión de Irak en 2003. En menos de 72 horas mataron al líder supremo de Irán, destruyeron su fuerza aérea, hundieron más de 20 buques de guerra iraní y desataron una cadena de eventos que ahora mismo está sacudiendo lo que es el mercado financiero del planeta completo. El petróleo se encuentra en $83 el barril y es el máximo que ha estado desde julio 24. El oro en 5.160 la onza y la bolsa de Corea del Sur tuvo su peor día, peor que septiembre 11. Significa que cayó más de un 12%. Pero aquí es donde vienen datos interesantes. El S&P 500 el primer día cerró prácticamente flat, rebotó, cayó y volvió a rebotar. Wall Street básicamente dice esto se resuelve pronto. ¿Y qué pasa si se equivocan? Hoy no vamos a hablar de política, no vamos a hablar de quién tiene la razón, vamos a hablar de dinero, de petróleo, de cómo se mueve el capital cuando el mundo se sacude. Y vamos a utilizar datos y no opiniones. Goldman Sachs, Kepler, JP Morgan y la Reserva Federal Lloyd List, que son fuentes reales, y esto que voy a decir no es una asesoría financiera, es un mapa, y un mapa no te dice a dónde ir, te dice dónde es que nos encontramos. Entonces, vamos a hablar de qué pasó exactamente. Vamos a lo que realmente importa para entender el impacto financiero que vemos hoy día. El 28 de febrero, Estados Unidos lanzó la operación Epic Fury. Israel, la operación Roaring Lion. Ataques coordinados en Tehran, Isfahan, Qom, Karab y Kermanshah, ¿verdad? For the Study of War. Más de 2.000 ataques en los primeros 3 días. O sea, la Fuerza Aérea de Israel reportó que haber literalmente destruido más de 300 lanzadores de misiles iraníes. Esto resultó con Khamenei muerto, que es el líder supremo, y su esposo también murió por heridas del ataque confirmado el 2 de marzo. Y el CENTCOM reporta que más de 20 buques de guerra iraníes fueron hundidos. Y el secretario de Defensa dijo que espera tener el control completo del espacio aéreo de Irán en cuestión de días. Irán respondió con la operación True Promise 4. Cientos de misiles de drones contra Israel, contra las bases de Estados Unidos en Qatar, Kuwait, Bahrein, Arabia Saudita y Emiratos. 6 miembros del servicio militar de Estados Unidos han muerto hasta ahora. Y ahora, ¿por qué esto importa para los mercados financieros? Y es por una sola razón. El estrecho de Hormuz. 33 kilómetros de ancho en su punto más estrecho. Por ahí pasa el 20% de todo el petróleo que se consume en el mundo completo. Cerca de 20 millones de barriles por día. Y el 19% del gas natural licuado globalmente. Lo que pasa por ahí no tiene precedente moderno. La RGAC transmitió por radio a todos los barcos en la zona que ningún buque tiene permiso de pasar. No es una amenaza. Según los datos del Joint Maritime Information Center, el tráfico de tanqueros por el estrecho cayó un 94%, de 50 tanqueros el 28 de febrero a 3-1 en marzo. O sea, 0 tanqueros cruzaron el 3 de marzo. El promedio histórico es de 138 barcos diarios. Pero Irán no cerró el estrecho con un buque de guerra ni con minas. Lo cerró con algo mucho más simple: drones, unos ataques con drones que estaban cerca del estrecho, que bastaron para que las aseguradoras retiraran todas sus cubiertas de riesgo de guerra. Y según Lloyd List, la cobertura de segura de guerra para la zona vence hoy 5 de marzo a medianoche. Después de eso, los armadores tienen que renegociar a precios que probablemente sean bien prohibitivos. O sea, Mark Sen y Harper Lloyd de MSS y también CMA de CMG suspendieron tránsitos por completo al menos de 150 barcos que están varados en Irak, que ya empezaron a cerrar producción en el campo de Rumalia porque no hay espacio de almacenamiento con los tanqueros sin poder salir. ¿Cómo lo descubrimos?
Dentro de los analistas de Croft, citados por NPR, esto fue una cláusula impulsada por seguros que no es una cláusula militar. Irán logró cerrar el 20% del suministro global del petróleo sin disparar un solo torpedo en este estrecho. O sea, ¿cuál es la matemática que hay detrás de todo esto según Goldman Sachs? Ahora mismo entramos en la parte del análisis que realmente importa. Goldman Sachs publicó un análisis detallado el 1 de marzo y lo actualizó el 4 de marzo subiendo sus pronósticos, los que dijeron que realmente es fascinante. Sin disrupción de suministro, Goldman Sachs exista que el valor justo del Brent está alrededor de $65 el barril. Al momento de grabar esto, el Brent cotiza en 83. Eso significa que hay una prima de riesgo de aproximadamente $18 por barril, porque el mercado ahora mismo lo está pagando. Goldman Sachs subió su pronóstico del segundo trimestre del 2026 en 10 de 66 a 76 para el Brent y para el WTI de 62 a 71. Sus escenarios asumen que el Brent se mantendrá en los 80 durante el mes de marzo mientras el mercado procesa bien las señales mixtas que estamos teniendo. Pero los escenarios que realmente traen cola son los que importan. Escenario número 1, la resolución de día. El petróleo baja rápido y el almacenamiento aguanta, el impacto es limitado. Escenario número 2, 4 semanas de disrupción parcial, lo cual el mercado está priceando inicialmente. Goldman Sachs estima que una cláusula completa de un mes usando la capacidad de oleoductos alternativos agregaría entre 10 a 15 dólares por barril. Y vamos a hablar del escenario número 3. 5 semanas o más de disrupción, aquí cambia todo. Goldman Sachs lo dice textualmente, el Brent podría llegar a $100 el barril. JP Morgan fue más lejos, proyectó 120 si el conflicto se prolonga, y Wood Mackenzie habló de 150 como escenario extremo. ¿Y por qué es diferente esta vez? Porque la capacidad de reserva está atrapada. Arabia Saudita, Emiratos, Irak tienen la capacidad de producir más petróleo, pero esos barriles tienen que pasar por el estrecho de Hormuz para poder llegar al mercado. Y si el estrecho está cerrado, las reservas estratégicas no se pueden desplegar. Y aquí es que viene la reserva estratégica de petróleo de los Estados Unidos, que cuenta con 415 millones de barriles, más de 200 millones en menos de antes de la crisis del 2022. Y Goldman Sachs dice en la nota que el inventario de la OCD podría caer 76 millones de barriles solo en marzo. O sea, no es una proyección a futuro, es este mes. Goldman Sachs también advierte que el riesgo está significativamente al alza, porque esas fueron las palabras contextuales que utilizó en su reporte. Y a ustedes lo más seguro han visto que el precio del petróleo ha subido en su zona. ¿Quién pierde y quién gana? ¿Quién está sintiendo un dolor y quién lo está capitalizando? Los perdedores obvios son las aerolíneas. United States cayó más de un 6% en el pre-market del lunes. American Airlines y Delta más de un 5%. Y más de 1 millón de pasajeros parados en Dubái, en unos hubs de los más grandes de aviación en el mundo entero. Según Cirium, más de 1.900 vuelos han sido cancelados en la región solo el martes. Hotel y turismo, Marriott cayó un 5%, Airbnb cayó más de un 3% y Booking más de un 3%. Corea del Sur es el peor que la está pasando con los datos brutales que está teniendo esta semana. O sea, el Kospi, que es el índice principal de Corea del Sur, no cayó un día, cayó 2 días seguidos. El martes bajó un 7.2% y el miércoles se desplomó un 12.1%. Esa caída representa un 18% en 2 secciones. Y la peor caída que ha tenido, que superó el 11 de septiembre. Samsung cayó un 12%, Hynix un 10%, Hyundai Motor 16% y activó un circuit breaker y una suspensión de trading por 20 minutos. O sea, la caída del Kosdaq fue más de un 14%. ¿Y por qué Corea del Sur se desploma así? Pues tenemos 3 razones para poder explicarles por qué pasa esto. Primero, Corea importa prácticamente todo el petróleo. El 70% viene del Medio Oriente. Todo llega por barco y por el estrecho. Segundo, el Kospi ha subido este año más de un 40% y el año pasado subió más de un 100%. Samsung subió un 216 en 12 meses y SK un más de un 356. Había mucho apalancamiento de retail. Cuando el piso se mueve, obviamente las posiciones apalancadas explotan muy rápido. Y tercero,
El won coreano cruzó los 1.500 unidades por dólar, algo que no pasaba en 17 años desde la crisis financiera global del 2009. Pero ahora, ¿quiénes son los verdaderos ganadores? Exxon y Chevron subieron alrededor de un 4% y ConocoPhillips más de un 5%. Las compañías de defensa de los Estados Unidos como Lockheed Martin un 6%, Northrop Grumman más de un 5% y AeroVironment, que es un fabricante de drones, subió un 10%. Y Palantir subió fuerte por su rol de inteligencia militar y también de inteligencia artificial de defensa. El oro fue otro ganador, alrededor de 5.160 la onza esta semana, con un pico que superó los 5.400 el domingo pasado. O sea, esto ha subido más de un 100% en un año. Y un dato que pocos saben, Amazon Web Services confirmó que uno de sus centros de datos en Bahrein fue alcanzado por un dron iraní y 2 centros en Emiratos fueron impactados directamente. Los 3 siguen offline y la agencia de noticias Fars de Irán dijo que atacaron la infraestructura de Amazon por su apoyo a actividades militares y de inteligencia a los Estados Unidos. Y piensa eso, un conflicto geopolítico acaba de tumbar la infraestructura cloud de una de las empresas más grandes del mundo. Pero la historia más interesante sigue siendo lo que no hizo el S&P 500 el lunes. El Dow abrió cayendo 600 puntos y cerró perdiendo solamente 73. Y el martes cayó 400 puntos y el miércoles rebotó y terminó subiendo 238 puntos. Comparado con Corea, con Asia, con Europa, Wall Street está relativamente tranquilo. David Solomon, el CEO de Goldman Sachs, dijo que esta semana la reacción de los mercados ha sido sorprendente, benigna, dada a la magnitud del conflicto, pero advirtió que tomará un par de semanas para que el mercado digiera las implicaciones reales. Vamos a hablar del riesgo que nadie mide. Pero hay algo que la estadística de Carson Group no captura, y es que este conflicto es diferente a los anteriores. Uno, el estrecho de Hormuz efectivamente se cerró por primera vez. No legalmente, pero sí operativamente, en toda su historia. Irán amenazó muchas veces con cerrarlo y nunca lo ejecutó. Ahora, como explicó este consultor de seguridad marítima Lloyd Slees, lo logró a través de la guerra psicológica y táctica con miedo, combinada con ataques reales a tanqueros. Al menos 4 barcos han sido impactados. Un tripulante murió cuando un tanquero fue alcanzado frente a la costa de Omán. 2. Irán está atacando la infraestructura en países vecinos. No solo Israel, Arabia Saudita, Emiratos, Qatar, Kuwait, Bahrein. El consulado de Estados Unidos en Dubái fue alcanzado. La embajada de Riyadh fue impactada por drones. Y estos son pocos datos que estamos dando para que ustedes puedan medir lo que está ocurriendo en el Medio Oriente. Número 3. Los objetivos del conflicto cambian constantemente. El senador Mark Warner, demócrata de Virginia y miembro del Comité de Inteligencia, dijo que los objetivos de la operación cambiaron 4 a 5 veces. Primero, era capacidad nuclear. Luego, misiles balísticos. Luego, en palabras del propio Trump, cambió de régimen. Esa ambigüedad genera incertidumbre. Y la incertidumbre es lo más que odian los mercados financieros porque pueden provocar malas noticias. Y número 4. La capacidad de respuesta iraní está disminuyendo, pero no ha terminado. Analistas han notado que los lanzamientos de misiles balísticos iraníes disminuyeron entre el 28 de febrero y el 4 de marzo, lo cual sugiere un agotamiento de inventario o razonamiento para una de las guerras más largas. La IRGC anunció que las fuerzas terrestres entraron en operación con 230 drones desplegados y Rusia advirtió que la planta nuclear de Bushehr, consumida por Rusia, está en riesgo por los bombardeos. El senador de Estados Unidos no frenó la guerra. El miércoles la resolución de poderes de guerra del senador Kaine y Rand Paul fueron rechazadas. Trump tiene carta abierta para continuar y dijo en Truth Social que Estados Unidos tiene el suministro virtualmente ilimitado. El mercado dice que esto puede durar 4 semanas, pero realmente, ¿quién controla el reloj?
¿Cómo debemos de pensar en esto? Hay una diferencia enorme entre entender la noticia y saber cómo posicionarte frente a ella. Y hay 3 escenarios que deberías de tener en tu radar. Escenario número 1, una resolución rápida entre 1 o 2 semanas. Las señales en el New York Times reportó el miércoles que los operativos iraníes contactaron a intermediarios para discutir términos de fin del conflicto. Si eso progresa, el petróleo entonces va a volver a 70-75, el Hormuz vuelve a abrir y obviamente los mercados que cayeron, como Corea y Japón y Europa, van a rebotar fuerte. El oro va a retroceder y las aerolíneas se esperan que se recuperen. Goldman Sachs espera que el Brent baje a 66 para fin de año en su escenario base. Pero también tenemos el escenario número B, que el conflicto dure más tiempo, que dure 4 o 5 semanas, lo que pricean hoy. El petróleo se mantiene en 80-90, la gasolina en Estados Unidos sube, ya está en $3.20 y se proyecta estar en $3.30. El diésel ya alcanzó un $4 por galón por primera vez desde abril del 2024 y la Fed pausa recortes de tasa y el mercado ya asigna el 96% de probabilidades de que la tasa se mantenga entre 3.50 a 3.75 en marzo. Y definitivamente los ganadores caros son energía, defensa y oro. Y los perdedores son transporte, turismo, economía importada, acciones de crudo también. El escenario número C es que se siga escalando el conflicto, el petróleo siga subiendo, Goldman Sachs apunta a 100, McKinsey 120 y una destrucción de la demanda, y esto puede poner una recesión en la mesa. Las economías asiáticas dependen del petróleo importado porque obviamente están sufriendo desproporcionadamente ahora mismo. El gas natural en Europa es lo más que se utiliza, o sea, y supera los $100 por megawatts por hora. Y según Goldman Sachs, esto va a traer una crisis energética en Europa increíble. Vamos a hablar sobre las señales que tienes que monitorar. La primera, vuelven los barcos a Hormuz. Trump ofreció escoltas navales y el gobierno está ofreciendo seguros de riesgo político a través del DFC para tanqueros. Pero la industria naviera dice que eso no es suficiente. El CEO de Synergy Maritime dijo que el tráfico no se normalizará hasta que haya una confianza real de que la ruta es segura. Y si ve tanqueros moviéndose, el escenario está en juego. Otro posible escenario que hay que tener en mente es dónde cierra el Brent esta semana. Si rompe los 85 de forma sostenida, el mercado está priceando hacia un escenario B o peor. Y si baja a 78, se va a relajar. Número 3, tercera, hay negociación real. El New York Times reportó que los iraníes contactaron a Estados Unidos para poder llegar a un acuerdo. Si esto pasa, el mercado pudiese corregir rápido. Estamos viviendo un evento que va a definir la dirección de los mercados en el 2026. No porque sea la guerra más grande del siglo, sino porque toca el recurso que mueve todo. Y más ahora con la inteligencia artificial, que es la energía. Y ya el S&P se encuentra donde estuvo hace una semana. O sea, básicamente rebotando, bajando, rebotando. Te voy a ser bien honesto. Ahora mismo Wall Street tiene la razón de que se resuelva pronto. Y el mercado tal vez está subestimando lo que está pasando. Ahora, te toca a ti decidir cómo te vas a posicionar frente a esta situación. Si conoces a alguien que está invirtiendo y no tiene claro lo que está pasando ahora mismo con su portafolio, comparte este video, no para asustarlo, sino para que tenga un mapa. Y lo bueno también de plataformas como MarketSnack también te pueden ayudar a ti a identificar si hay una posición de riesgo de algún banco que está viendo cualquier otra cosa. Así que yo te sugiero que en estos días te empapes de más información y que puedas ver los flows hacia dónde se están moviendo para que tú puedas saber en qué dirección el mercado se va a estar moviendo. Ahora, recuerda que si quieres llevar esto a otro nivel, recuerda que puedes cualificar para nuestro programa de Trader Lab. Agenda una llamada, en la descripción está, y también en los comentarios para que puedas darle clic y agende una llamada con nuestro equipo. Ahora sí, nos vemos en el siguiente video.